Damos el aire, volvimos acá. ¿Cómo va? Bien, de golpe. Así, andamos hoy a las corridas, muchos invitados. Terrible la nota de recién, muy dura. La gente no ve lo que pasa atrás, pero Claro, entra y sale gente entra todo y el sale tiempo. gente todo el tiempo, sí. Estamos con el doctor Guillermo Durán. Hola, Guillermo. ¿Qué haces, Ale? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Willy para mí, lo conozco desde que éramos muy chicos. Éramos chicos los dos. Éramos chicos los dos. Bueno, pero yo lo voy a presentar formalmente, Formalmente, para que la por audiencia favor. sepa Jugábamos con al quién fútbol los estamos dos, ahora hablando. nos cuesta. Estamos más duros. Estamos hablando con el doctor Guillermo Durán. Él es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, licenciado en Ciencias Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor de la UBA en Ciencias de la Computación, profesor titular regular del Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también de la UBA, investigador principal del CONICET, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, docente libre del Departamento de Investigación Operativa del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay, investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, también de Chile, presidente saliente de ALIO, Sociedad Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa, y podría seguir, pero vamos, Hasta ahí nomás, por favor, porque se nos va toda la entrevista. Me mandó un currículum de unas 14 hojas más o menos, que No, es el una que debe locura. presentar cuando concursa. Claro. No, era una cosa impresionante. Este es un pequeño resumen. Usé el del concurso, sí, era Sí. fácil. Willy, la idea de charlar con vos es que nos cuentes cómo está el tema presupuestario universitario. Hubo una marcha este año, se aprobó una ley de financiamiento, el Ejecutivo la vetó, se volvió a aprobar otra ley más, el Ejecutivo la promulgó porque era imposible promulgar, pero no le da la plata. ¿Cómo es la situación económica hoy de la universidad? Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Una tremenda preocupación por lo que vos decías, ¿no? Una ley de financiamiento universitaria, ahora en esta instancia aprobada 4 veces. 2 veces por la Cámara de Diputados y 2 veces por la Cámara de Senadores, porque el presidente ejerció su derecho a veto, como hizo el año pasado, pero la Constitución contempla una posibilidad de romper ese veto con 2/3 de ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Diputados se consiguió el día de la marcha de este año alrededor de un 70% de diputados aprobando, rechazando el veto y confirmando la ley. En la Cámara de Senadores fue todavía más fuerte, un 80%, y después llegamos a este absurdo de que el gobierno diga que la promulga pero la deja en suspenso. No queda muy claro qué quiere decir eso, ¿no? El gobierno está obligado a implementarla, efectivamente. No hay presupuesto. El argumento era, bueno, no me dicen de dónde sale este presupuesto para esta ley. Bueno, nadie te lo dice porque no hay presupuesto. Y hace 2 años que no hay presupuesto por decisión del gobierno nacional. Tal cual han hecho con todos los gastos del Estado a lo largo de estos 2 años, tienen la obligación de redistribuir los fondos en función, en este caso, de lo que el Congreso ha definido. La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, la ley para promover apoyo a las discapacidades. Tienen que implementarla. No lo están haciendo. Yo lo que digo ante cada entrevista que me hacen es, están decidiendo jugar por fuera de la democracia. Y ante eso, bueno, lo que queda es la opción judicial. Y es lo que ha hecho la Universidad de Buenos Aires. El lunes pasado se presentó en la Cámara Contencioso Administrativa de la capital federal, de la Ciudad de Buenos Aires, corregime si me equivoco en alguna cuestión técnica, pero entiendo que es así, una presentación de la Universidad de Buenos Aires pidiéndole a la justicia que le exija al gobierno el cumplimiento efectivo de la ley. Estamos esperando la respuesta, no me queda claro cuáles son los plazos que se toma una jueza en estas circunstancias. Esperemos que sea rápido. El CIN entiendo que está yendo por el mismo camino, el Consejo Interuniversitario Nacional, que junta a todos los rectores, está yendo por el mismo camino. Lo que estamos pidiendo es algo totalmente lógico, que se implemente en la práctica y que por lo tanto se acomoden los salarios de docentes y no docentes universitarios a donde estaban en diciembre del 2023. Eso implica hoy que el aumento nominal que tendríamos que haber recibido, por ejemplo, hoy, que es cuando se cobraron los sueldos, rondaba entre un 45 y un 50% nominal para estar igual que el 1 de diciembre de 2023. Recibimos 1,2. ¿Está bien? Nada, Para ver cuán lejos estamos. Y déjame decir algo más. No vivíamos en Alemania, en Canadá o en Australia en diciembre del 2023. No. O sea, lo que pide esta ley es un piso lógico desde donde poder empezar a funcionar nuevamente, razonablemente bien.
lejos de donde tendríamos que estar. Yo ya era decano en ese momento. Recuerdo el día que asumí, en el año 2022, lo tenía Daniel Filmus sentado en la fila 2 el día de mi asunción. Tengo una relación muy cordial con Daniel, hasta compartimos cancha. Y le dije en ese momento, públicamente, Daniel, hay que mejorar los salarios de docentes, investigadores y no docentes, porque si no, no nos va a quedar gente. Y estábamos en esa situación, que era mucho mejor que la de hoy, pero que había que mejorarla porque era claramente peor que, por ejemplo, Chile, Brasil o Uruguay. Bueno, hoy estamos en que la gente que hace cosas similares a las nuestras en Chile, Brasil o Uruguay gana entre 3 y 5 veces lo que ganamos nosotros, en un país que tiene costo de vida hoy incluso más alto que Chile, Brasil o Uruguay. Entonces no es sostenible. Eso en cuanto a lo salarial. Y déjame hablar de los gastos de funcionamiento también. Los gastos de funcionamiento fueron recompuestos el año pasado por esa excepcional marcha que hubo en abril, sí, y que le arrancó al gobierno. No fue genuino que el gobierno decidió darnos los gastos de funcionamiento. La marcha le arrancó al gobierno un 270% de reajuste sobre la cuestión nominal de los gastos de funcionamiento y más o menos le empataron a los del 2023. Bueno, ahora el gobierno decidió arbitrariamente darnos un 20% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento cuando la inflación el año pasado fue 118. O sea, otra vez los gastos de funcionamiento están perdiendo por goleada. Bueno, la ley lo que hace es recomponer los salarios a diciembre de 2023 y recomponer los gastos de funcionamiento al 2023. Lo mínimo indispensable para poder funcionar medianamente bien de acá en adelante. Y cuando vos planteás esto y que el gobierno le dio y después ahora no le volvió a dar y la mar en coche, ¿no? Cuando vos escuchás, el otro día escuché al secretario, creo que de Políticas Universitarias en el Congreso. El subsecretario. O el subsecretario, diciendo... Nosotros le decimos el SS Álvarez. Ese es un subsecretario, digo, es una abreviatura. Está muy bien. Bueno, lo que digo es, él lo que planteaba es, bueno, pero si dicen que van a cerrar las universidades, ninguna cerró. ¿Sabés a qué me hizo acordar eso? No, digo como diciendo, si no cerraron. ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿Te acordás cuando Milei dijo, no entiendo por qué dicen que la gente no llega a fin de mes si yo voy caminando por la calle y no veo a nadie muerto? Tremendo. No nos tomen más el pelo. Cuando decíamos que lo que las políticas estas apuestan a cerrar universidades, estamos diciendo esto, que nos ahorcan hasta lograr una universidad de mala calidad, donde haya menos gente, donde haya menos docentes o docentes de menor calidad, donde los sueldos no alcancen. Eso implica el mensaje, quieren cerrar las universidades. No es que van a ponerle un candado y no vamos a poder entrar. Lo que están haciendo es acogotarnos, ahorcarnos para que la universidad pública, que siempre ha sido de calidad, la pierda. Álvarez decía, hemos cumplido con todo lo prometido. No sé a qué se refiere. Lo primero que tienen que cumplir es con la ley de financiamiento universitario, que votó el Congreso, como te decía, 4 veces y no lo hacen. Álvarez no ha parado de mentir desde que decía en su descripción de X que era profesor titular de la UBA, lo que es mentira. Álvarez es profesor adjunto en el ciclo básico común interino, designado a dedo, jamás concursó y además en la Universidad de Buenos Aires no aprobó una sola materia. Hizo política durante 10, 15, 20 años con una mesita en la Puerta de Sociales, uno de los fundadores de la Vallese, una agrupación política peronista además. Lo digo así porque ahora parece como que el peronismo es mala palabra para Álvarez. Bueno, él armó una agrupación peronista en la Facultad de Ciencias Sociales, estuvo con la mesita en la puerta de la facultad durante mucho tiempo, jamás aprobó una materia, ni en el ciclo básico común ni en la UBA. ¿Y qué título tiene? Tiene un título de alguna universidad privada, de la Universidad del Salvador, si no me equivoco. Y por supuesto, bueno, no conoce las universidades públicas porque jamás entró a un aula. Totalmente. O si entró a un aula, entró a repartir volantes, pero nunca cursó una materia. Y cuando no conoces las universidades públicas, entre otras cosas, te pasa eso, un absoluto desconocimiento que hace que sea muy difícil que puedas actuar como el responsable de las universidades públicas en la Argentina cuando no las conoces. ¿Cuántos docentes o pérdida de docentes tuvieron en una facultad como la de Ciencias Exactas y Naturales, que es una facultad clave para el desarrollo de la Argentina, ¿no? Está, para mí, Exacta y Natural e Ingeniería son como las dos facultades pilares del desarrollo en la Argentina. Si vos no tenés estas dos facultades, tendremos mucho servicio como abogado, contador, arquitecto, médico, etcétera, etcétera, pero... ¿no? Nosotros hicimos una investigación el año pasado, fuimos recorriendo departamento por departamento, instituto por instituto, y ya nos daba una pérdida en diciembre del año pasado, hace casi un año, de 200 personas en una comunidad que podía rondar las 2.000, era como un 10% de pérdida. Este año se han acentuado más. Esa era otra cuestión de discusión que teníamos con Álvarez, que él decía, la cantidad de docentes en las universidades nacionales sigue siendo aproximadamente la misma. Sí, cuando alguien te renuncia, lo reemplazás, vas buscando la forma de reemplazarlo. A la larga, cuando se te va gente muy calificada,
vas perdiendo algo de calidad. No quiere decir que la gente que haya ingresado no sea buena, porque en general Los docentes no son un número nada más. Claro, digo, en general tenemos gente muy buena, pero vas perdiendo antigüedad de gente en el cargo, con mucha formación, con mucha historia, que además es muy querida en el resto de los países, y por lo tanto, ante estas situaciones, lo que se consigue es egreso, digo, que la gente se vaya. Del 2003 al 2015 volvieron 1.500 investigadores al país. Bueno, ahora estamos caminando en el sentido exactamente contrario. Hay mucha gente que se va del país, hay mucha gente que tenía que volver y no vuelve, que estaba con estancias de postdoc o cosas de ese tipo, que va a decir, bueno, me voy un par de años y vuelvo, no vuelve. Y cuando te pregunta, y la respuesta que le tenés que dar es, mira, lo que se cobra es esto, y te dice, pero esto es la cuarta, quinta parte de lo que yo gano en España, Francia, Claro. Italia o Estados Unidos o Canadá. Y por otro lado, facultades como la nuestra, muy orientadas a la investigación, está totalmente suspendido todo tipo de financiación para la investigación. La Agencia de Ciencia, que era quien financiaba la investigación, este año va a invertir en términos reales un 5% de lo que invirtió en el 2023. Un Wow. 5%. Nada. Lo dije el otro día yo en una charla en Chile y me miraron y dijeron, che, perdieron habrá equivocado, perdieron claro. perdieron el 5%, me preguntaron. No, No, me no. entendiste. Perdimos el 95. Perdimos el 95. Digo, no se puede hacer ciencia de investigación si vos no la financiás. Cualquier país serio en el mundo financia la investigación. El presupuesto para la función ciencia y técnica en el presupuesto nacional, por ley, una ley que se aprobó de manera unánime en el Congreso en el año 2021, el presupuesto de este año por ley tenía que ser 0,45 del PBI. Por ahí estos números no dicen demasiado, pero les cuento cuánto va a ser. Va a ser 0,15 del PBI. Una tercera parte de lo que tendría que ser. De vuelta, el 0,45 del PBI estaba lejos de los 2, 3, 4 puntos que invierten los países desarrollados. Pero imagínate entonces el 0,15. Nada. Entonces, nada, la decisión que tomaron es desfinanciar la ciencia y la tecnología, desfinanciar las universidades nacionales, apostar a que no haya universidades públicas de calidad. Y fíjate esta situación como perversa, ¿no? Ellos son totalmente contrarios a la existencia de universidades públicas de calidad, entonces lo que hacen es desfinanciarla. Cuando la desfinancian, obviamente las universidades empiezan a funcionar peor, porque Claro. no tienen fondos. Y entonces te dicen, bueno, pero ves, como no funcionan bien, está bien que no las financiemos. Es como perverso, ¿no? Te buscan eso y después cuando lo encuentran, tratan de que ese sea el justificativo de la falta de financiación. Es insostenible, no puede haber un país que quiera tener un cierto derecho al futuro sin universidades públicas de calidad, sin ciencia y sin tecnología. Y a eso nos condenan. Dicen que vamos a hacer en 20 años, ¿qué? Irlanda. España. En algún momento dijo que con la inteligencia artificial podríamos llegar hasta ser como Estados Unidos. Bueno, claro, fíjate, yo lo decía, salió un artículo ayer en Página 12 que me entrevistaron. Yo diría casi, que no suene presuntuoso, digo, pero casi el principal lugar de la Argentina donde se estudian esos temas es en el Cero Más Infinito, el nuevo edificio que tiene la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Que además, déjame poner un gran paréntesis, es producto de políticas de Estado. Se pensó y se gestó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se construyó en el gobierno de Macri y se inauguró en el gobierno de Alberto Fernández. Políticas de Estado. Sí, no es de un gobierno. Claro. Y no se llama con el nombre de un presidente, Claro, un político. Se llama... Cero Más Infinito se llama. Claro. Por 10 años hay un compromiso firmado en el año 2021 y que el gobierno anterior cumplió a rajatabla de mantenimiento del edificio. Bueno, decidieron no mantenerlo más. Entonces se van rompiendo cosas. Es un edificio muy lindo, muy bonito, pero tiene problemas de mantenimiento cuando no invertís plata. Obvio. Y bueno, decidieron no invertir en el mantenimiento y entonces empieza a deteriorar. Es el absurdo, ¿no? Se la pasan hablando de la importancia de la inteligencia artificial, donde se estudia inteligencia artificial de calidad y ellos tienen que financiar, no lo financian. Difícil de sostener un sistema que en la Argentina siempre ha funcionado razonablemente bien. Nuestros científicos y nuestros universitarios y nuestros estudiantes son muy reconocidos en el mundo. A pesar de los vaivenes socioeconómicos que siempre hemos tenido, a pesar de todos los problemas que siempre hemos tenido, en general nuestros amigos de, como te decía, Chile, Brasil, Uruguay, se sorprenden por todo lo que hace la Argentina a pesar de los problemas que tiene y por los recursos humanos que genera. Bueno, están haciendo todo lo posible por matarlos y lo tenemos que impedir de alguna manera. Yo a preguntarte, porque veo una contradicción. Sí. Por un lado, la sociedad argentina ama y defiende la educación pública porque fueron marchas masivas. Sí. Y por el otro lado, después se desprende de los temas fácilmente porque la agenda nos lleva a otros temas que parecen de mayor interés o más urgentes. Y al mismo tiempo votó a este gobierno y este gobierno lo que pretende es acelerar el envión que había tomado durante sus primeros 2 años. ¿Cómo se frena esto? Porque la gente en algún momento se cansa, ¿no? ¿Tenés una más fácil? Está bien, está muy bien tu pregunta. Yo creo que tenemos que seguir haciendo incluso docencia con nuestros estudiantes, seguir explicándoles la importancia de todo esto, seguir dando este mensaje.
en los laboratorios, en la calle, en los medios, en el Congreso. Digo, a mí el año pasado me invitó el senador Lustó cuando fue la discusión de la ley de bases y fui. Nuestra vicedecana Valeria Levy va cada vez que la invitan al Congreso, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a explicar la situación que estamos viviendo. Tenemos que ir por todos los canales posibles para seguir convenciendo. Y después, bueno, tu pregunta ya es más complicada. ¿Por qué la elección de la semana pasada, el 40% de la Argentina vota a un gobierno que atenta contra todos estos principios básicos de la sociedad argentina? Bueno, tendríamos que empezar a plantearnos, por ahí no soy yo el más indicado, habría que traer hoy un sociólogo, un politólogo. Pero nos interesa tu opinión al respecto. Pero tendríamos que plantearnos primero qué se hizo mal en los gobiernos anteriores. Yo creo que venimos de dos fracasos. Claramente, claro. Sí. El gobierno 2015-2019 y el gobierno 2019-2023 me parece que son dos fracasos que explican de alguna manera la existencia de semejante experimento insólito, déjame decirlo en estos términos, que nos gobierna hoy. Y después a futuro pensar en generar una alternativa de poder con un programa claro y lo más amplio posible. Digo, me parece que hay que empezar a mirar lo que se hizo por ahí en Uruguay con el Frente Amplio, el Chile con la Concertación. Me parece que tenemos que buscar sectores que hemos estado en lugares distintos, pero que en estas cosas pensamos parecidos. Y habrá que hacer algún esfuerzo para juntarnos y para tener una política que juntando 4, 5, 6 pilares básicos, nos pongamos de acuerdo en que eso es lo que hay que defender y vayamos todos juntos. Me parece que la forma de salir de esto pasa por ahí. Porque son políticas de gobierno, ahí sí se podrían hacer políticas de gobierno. Es la gran avenida del centro de la unidad nacional que tiene que reconstruirse, que está tan dividida y se notó en las últimas elecciones. Sí, totalmente. Si bien el gobierno sacó el 40%, uno podría suponer que hubo un montón de otras expresiones que tienen mucha semejanza, que suman más o menos lo mismo o más. Así que bueno, Willy, gracias por haber participado por favor. en Radio Espacio Abierto. Por favor. Interesantísima tu visión y queríamos apoyar, porque nosotros estamos a favor de la universidad pública y de que se cumpla con la ley. Es imposible que... Es decir, hacía muchos años en la Argentina que no había una insistencia sobre veto. Este gobierno marcó el récord Guinness en un par de semanas de todas las insistencias sobre veto y sacó una nueva versión del decreto aprobatorio, pero no puesta en funcionamiento por una cosa rara. Por un presupuesto que no presentó. Pero además es que son cosas que a los juristas, los abogados, como nosotros escuchamos y decimos, ¡wow! No era como nombrar los ministros de la Corte por decreto. Cosas que es una interpretación legislativa. Que no hay un solo abogado con cierta seriedad de la ideología que sea que defienda lo que se hizo. No hay manera. Ahora, esperemos que la justicia esté a la altura. Digo, a algunos nos generó alguna duda que el resultado electoral pueda empujar a que algún juez o jueza se vea como empujado por esa ola y trate de justificar este delirio jurídico. Ojalá que no, ojalá que estén a la altura y ojalá que le exijan al gobierno nacional que en el mayor corto plazo posible implemente la ley como corresponde. De vuelta, no es que nos resuelve todos los problemas, pero por lo menos nos da una mínima base de donde empezar a funcionar razonablemente bien. Gracias, Willy. Vamos a un temita.